Hello, boys and girls. My name is Andri Arteaga. I'm your English teacher. Welcome to my class. Hola, mi nombre es Andri Arteaga. Soy su profesor de inglés. Bienvenidos. El día de hoy, el presente continuo, el pasado continuo y el presente simple. Construiremos algunas oraciones y practicaremos la pronunciación. Comencemos. Por un lado tenemos el sujeto, que ya todos ustedes lo saben. Y por otro lado tenemos el verbo to be en presente y en pasado. El presente continuo se utiliza para describir actividades que se están desarrollando en el momento. Y el pasado continuo para actividades que se estaban desarrollando. Aquí vemos unos ejemplos siguiendo la siguiente fórmula gramatical. Y vemos el verbo drive. I am driving my car. I was driving my car. Yo estoy manejando mi carro. Yo estaba manejando mi carro. Simplemente para cambiar de presente a pasado, am lo sustituyo por was. El verbo fly. He's flying over the city. He was flying over the city. Él está volando sobre la ciudad. Él estaba volando sobre la ciudad. Para realizar preguntas, yo simplemente coloco el verbo to be al comienzo de la pregunta. Is he studying English? Y puedo responder de dos maneras. Yes, he's studying English. No, he's not studying English. Después del verbo to be en oraciones negativas, yo debo de colocarle la palabra not o simplemente abreviarlo. El pasado de is es was. Yo puedo hacer la misma pregunta, pero en vez de presente la hago en pasado continuo. Simplemente cambio el verbo to be. Próximo ejemplo. Are they eating pizza? Yes, they are eating pizza. No, they aren't eating pizza. Para yo convertir el presente continuo a pasado continuo, en este caso, are lo sustituyo por were. Para realizar preguntas con what es simplemente lo mismo, la misma fórmula gramatical, pero esta palabra se coloca al comienzo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y en el paréntesis aparece study English. Yo armo mi respuesta. I am studying English. Y para yo hacer esta misma pregunta en pasado, simplemente cambio are por were. What is he doing? He's reading a book. Él está leyendo un libro. Palabras como yesterday, last week, this morning, etc. indican pasado. Para trabajar con presente simple, yo debo de tomar en cuenta dos auxiliares, do y does, los cuales dependerán del tipo de sujeto a utilizar. El negativo de do es don't y el negativo de does es doesn't. Presente simple es, por ejemplo, cuando yo digo Pedro lee un libro, yo corro en el parque, etc. Utilizando el auxiliar do, yo puedo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. En oraciones afirmativas es sujeto, verbo y predicado. I read a book, they run in the park. Yo leo un libro, ellos corren en el parque. Para yo transformar estas oraciones en negativo, yo después del sujeto tengo que agregar el auxiliar do en negativo, en este caso don't. Y para yo hacer preguntas, simplemente el auxiliar do lo coloco al comienzo. El auxiliar does trabaja con los sujetos she, he, it
Y para construir oraciones, afirmativas, negativas o preguntas, es la misma fórmula gramatical que la lámina anterior. La única diferencia es que en oraciones afirmativas yo tengo que modificar al final parcialmente el verbo, agregando s, es, como vemos en la lámina. She reads a book. El verbo es read y yo en este caso le agrego s. Aquí vemos unos ejemplos con preguntas y respuestas, tanto positivas como negativas. Do they take a shower at 7 a.m.? Y yo puedo responder de dos maneras. Yes, they take a shower at 7 a.m. No, they don't take a shower at 7 a.m. Does Rosemary take a shower at 7 a.m.? En este caso, en oraciones positivas, estoy agregándole S al verbo take. También en presente simple, puedo utilizar la palabra what al comienzo. What do they want to be? They want to be doctors. What does Rosemary want to be? She wants to be flight attendant. Yo puedo trabajar con el verbo to be agregándole la palabra where al comienzo. Where significa dónde. La pregunta es, where do they work? They work at the hospital. ¿Dónde ellos trabajan? Ellos trabajan en el hospital. O, where does Rosemary work? She works at the airport. ¿Dónde trabaja Rosemary? Ella trabaja en el aeropuerto. Vemos una relación de los tiempos verbales estudiados en este video. Simplemente es la misma oración con el mismo sujeto, el mismo verbo y el mismo predicado, pero reescrita, adaptada a diferentes tiempos verbales. He is reading a book, he was reading a book, he reads a book. Él está leyendo un libro, él estaba leyendo un libro, él lee un libro. Y en negativa, por ejemplo, I'm not studying French, I wasn't studying French, I don't study French. No estoy estudiando francés, no estaba estudiando francés, no estudio francés. Es todo por el día de hoy. Gracias por ver este video. My name is Andrew Arteaga. I'll see you next time.